Muy buenas tardes, bienvenidos a navegar una vez más a 98.3, Radio del Plata Paraná. Este mar de vida que hacemos entre todos, que hacemos con vos. Acá te informamos, te contamos, te decimos lo que sucede, lo que acontece, y hablamos más que nada de salud, de temas de medicina. Mi nombre es Gabriel Schomet, te conduce este mar de vida, doctor Alejandro Carraro. Nos ves en vivo. Nos ves en vivo en www.fundacionmardevida.com. Mensaje WhatsApp para que participes, para que cuentes, para que digas 156 115 772 156 115 772. Gonna say goodnight? Who's gonna stop the world from turning? Who's gonna numb the pain? Who's gonna save me when the sky is crashing? El termómetro que marca que tenemos 28 grados 2 décimas, está nubladito, amenaza de lluvia, 30 grados 3 décimas de sensación térmica. Y se vienen días con lluvia, mucha lluvia. Viernes lluvioso, máxima de 32. Un sábado cayendo un poquito el termómetro, máxima de 27. Lluvias y tormentas. El domingo, más agua. Y máxima de 29 grados. Complicado panorama en cuanto a lo climático. Este mar de vida es conducido por el doctor Alejandro Carrá. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estamos? Hola Gaby, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, como todos los días, de 14 a 15 estamos nuevamente acá en un mar de vida, tratando de traer la información al día de todo lo que puede acontecer en el tema de salud, de la innovación tecnológica, en las cosas de la vida diaria y en las noticias que tienen que ver también con el buen vivir. En este momento estamos preparando, digamos, una comunicación por una nota del INADI respecto a el tema de aquellos chicos que tenemos en casa que son tan inquietos de alguna forma, que tienen un poquito de problemas de aprendizaje y que están muy dispersos. Vamos a tratar de conectarnos con alguien que está trabajando en el INADI desde hace muchísimos años en este tema, así que vamos a pasar a recordar a quienes nos permiten hacer este trabajo, a salir al frente con esta ardua tarea de estar al día en todo lo que sea salud y de todos esos temas que en la medicina no se habla. Por ello vamos a agradecerle a Atelier Dictus de Antonio Comaleras en calle Uruguay 375, donde el buen gusto y la confiabilidad se ponen de manifiesto después de 30 años de experiencia, en donde Antonio y su equipo te esperan para sacar lo mejor que hay en ti. A Parrilla Don Charras, los mejores discos de Paraná, San Martín y San Lorenzo, la esquina más patriótica de Paraná. También tenemos que agradecer Empresa Sauce Grande, la empresa de los artículos de limpieza y desinfección para la industria y el hogar, donde los puedes pedir en el 434-7686, y a donde puedes ir si quieres ver y elegir en Almafuerte 1147, avenida Almafuerte 1147.
no podemos dejar de lado destacar el aporte de Dimaco para que salgamos al aire. Dimaco es la empresa del hormigón elaborado por antonomasia en Paraná. Está en José Hernández 1031 y te puedes poner en contacto con ellos a través de su página con un operador como para verificar qué es lo que te puede ofrecer esta empresa de el hormigón delivery, como le digo yo, en www.dimaco.com.ar o en su teléfono 433-2266. Últimamente estamos de alguna manera tratando de concatenar todo lo que sea el desarrollo de nuevas patologías, del descubrimiento de nuevas patologías. Hemos avanzado en muchos programas con todo lo que es el Alzheimer y sus causas y todas las buenas noticias que hemos estado llevando al respecto, que bajan un poco la angustia de aquellos que de alguna forma han tenido o tienen vínculos familiares de primer grado con pacientes que llevan la enfermedad de Alzheimer. Hoy nos vamos a abocar a un tema, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a pasar un poco de las condiciones reales que tenemos viviendo en esta ciudad de Paraná, las últimas noticias, y procuraremos luego ponernos en contacto con Inadi. Found myself in a spacecraft with an old man sigh. I had this life behind. Butterflies in the sun, flying low, flying high, like shadows sun behind. Violet color ray of light, flying high in the sky, flying low, flying high. Butterflies in the sun, leaving shadows behind, behind the sun. Ray of light, behind the sun. Ray of behind the sun. Ray of Horas, 19 minutos. Y un verano que parece que no se deja disfrutar, 28 grados, décima sensación térmica 30 grados 3. Entre lo más importante acontecido, ¿qué acontece o qué sucede? El presidente Mauricio Macri, que va a dar una conferencia de prensa en Casa Rosada. El jefe de Estado va a encabezar un encuentro con periodistas a las 16:15, en medio de las polémicas por el contrato suscrito con el Correo Argentino y por la intención oficial de modificar la fórmula con la que se calculan los aumentos previstos por ley para los jubilados. And it's brilliant. Swim in my ocean, Así que todos estaremos expectantes. 16:15, but separate. Mauricio Macri dando la cara respondiendo acerca del polémico contrato suscrito con el Correo Argentino, propiedad de su padre. Told me the obvious things. I swim in your ocean sometimes. We got tender hands, wild hands. El titular del PAC
PAMI va a llegar a Paraná para tomar definiciones sobre el hospital de Baxada. El ministro de Salud, Ariel de la Rosa, informó que la semana próxima va a llegar a Paraná el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, para renovar el convenio marco entre la obra social y la provincia. En ese acuerdo se va a definir cuál va a ser el modelo de gestión del hospital de la Baxada. Electrical circuits on every wall, and their faces stared out at us, because everything's envious as we wait hand in hand. Love is so easy. Y el caso por la construcción del polémico barrio náutico llegó a la Corte Suprema. Un recurso de queja que lleva la firma del abogado Mariano Aguilar logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comience a ocuparse del tema, agregando de esta forma un nuevo y singular capítulo al caso Amarras. Esto tiene que ver con Gualeguaychú, Llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación este caso. This is a brilliant day. It's no different than any other day with you. Y revisar celulares o acceder a redes sociales son exigencias de migración de los Estados Unidos. Luego de pedir el transporte y la visa, los oficiales estadounidenses de migración tienen la facultad de revisar los aparatos electrónicos, el celular, sin amparo legal. También solicitan desbloquear los teléfonos. Te controlan todo ahora, As we Desbloquea tu teléfono. Esa es una de las peticiones que los agentes de inmigración pueden hacer cuando un extranjero llega a los Estados Unidos. No se trata de una nueva regulación introducida por Donald Trump, ya que desde 2009 el gobierno de Barack Obama implementó la política que aplican los agentes de aduanas y protección fronterizas. Post-live, juggling 3 jobs, walking home late at night, worrying about getting robbed. Tell it to the immigrants on they way. Y de hecho, pueden retener el dispositivo electrónico, ya sea un celular, una tablet, una computadora portátil o cualquier otro medio de almacenamiento de información durante varios días y hasta hacer copias de los datos. Era algo que estaba, pero ahora se lo implementa. Can't afford to get sick, tell it to the sister. Thinking about turning tricks and tell it to the single mother. Downsized on Christmas Eve while the CEO got a 20 mil bonus up his sleeve. We kidding, a world you living where most folks never leave the class they was given. The whole concept of the American dreams about trading in your eggs to be on the rich team. But why can't your dream be to get rid of class when no one individual or group can amass the juice of opportunity to do anyone else? We want an economy where you only rule yourself, but one with equity, solidarity, self-management, and diversity. Classlessness, the whole goal of party kind with institutions to produce the kind of world we want. Classes on, let's get the go. Check the chorus, coming up from below, telling all those who really know, being oppressed to ring a bell. Let's just open your class dismissed. Classes on, let's get the go. No more food chain running the show. So for all those who been getting their ass raised, cast to ring the bell. Times I said this class dismissed. Ring the bell, class dismissed. Not meaning that we don't take class serious, cause if you hearing this, well then you know we do. And if you think this is dressed up communism, it ain't true. While we reject market economy, or we won't hide, nor do we want an economy that's centrally decided. Marks out the masses, mainly in 2 classes, workers and owners, but power fogged up as boys' classes. While they were steady, dizzy, dissing the one, some would say they was missing the third one. The only class capitalists are allowed to mention. We talking those in the middle of the system, the middle and upper middle class who call the shots, enforce the rules written by those up top, like volunteer referees, so the game runs clean. Open one day they be playing for the varsity team, and you can change the masters, but it's still the same class. It's bosses who make the food chain hold fast, and when it's top down, it doesn't matter who's above them, whether the state or the owners. They love them, they love them. The same problem that plague failed socialist attempts is the same bitch slap used by capitalist pimps. Classes on, let's get the go. Check the chorus, coming up from below, telling all those who really know,
me explain productive properties. Only one link in the food chain. Who makes your schedule? Who signs your tasks? Who writes the laws? Who places the ads? Who runs your show? Or whose show you run? Or what classes are below? What classes above? Labor competition relies on the vision. What groups allied to monopolize? Mensajes WhatsApp 156 115 772 156 115 772 para plantear tu duda, tu consulta, para aportar algún dato 156 115 772. Bueno, como les había prometido, estábamos hoy en la radio con el programa de la Fundación Mar de Vida. El tema está en que salió una nota muy interesante en el Clarín, de pronto uno de los periódicos de mayor difusión que a veces nos llegan acá a nuestra ciudad, y habla sobre de pronto un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto que de alguna forma se destaca eminentemente en los chicos, no es tan solo para los chicos, también se suele expresar esta enfermedad en gente de un poco más de edad. Y también hay que aclarar algo, esta enfermedad es de alguna manera algo que en algunas formas, si no se trata, si no se adaptan los entornos, si no se hacen las cosas como de pronto lo obliga la modernidad y la ciencia, se puede llevar absolutamente todo el resto de la vida. El tema es que a veces recatalogamos o etiquetamos, que es una de las características que tenemos los seres humanos, que etiquetamos a la gente y quizás ya no los movilizamos más de ese rótulo de una forma un poco errónea y de pronto pragmática y poco evolutiva de alguna forma. Este estudio, que a mí en lo personal hoy me llamó la atención, es un estudio que fue publicado en The Lancet Psychiatry hace muy pocos días y habla sobre las bases neurológicas de este trastorno. En Argentina hay una institución que trabaja mucho sobre esto, está en Buenos Aires con distintas centrales, es INECO, es el Instituto de Neurobiología Cognitiva que dirige el doctor Facundo Manes. Vamos a hablar con alguien que está trabajando en todo esto, que nos va a explicar un poco mejor de qué se trata y cómo se lleva adelante la forma de compensar la presencia de esta patología en chicos que de alguna forma son disgregados o segregados en su época escolar, que es la primera época social de forma educacional de pronto, y que de pronto son los llamados molestos o diferentes del aula. De alguna manera, todos estos estudios hablan y nos permiten comprender las causas, y al comprender las causas también nos permiten acceder a compensar y por qué no también a solucionar esta problemática. Estamos con la licenciada Paula Pripiquio, ¿no? ¿Es así, Paula, tu nombre? Sí, bueno. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo, sobre todo a esta hora del mediodía, aunque en Buenos Aires, por lo general, cuando yo estoy allá algunos días de la semana, no paramos al mediodía, pero acá en el interior le estamos cortando la siesta a más de uno que tiene interés. A más de uno, que por suerte tiene ese beneficio, acá no lo tenemos, lamentablemente. Sí, estaba viendo, además de tu nota, te digo, hoy vi en el Clarín una nota de muchos estudiantes que están tratando de recuperar entre clase y clase la costumbre de la siesta, entonces buscan algunas plazas que de alguna forma les permitan reposar un rato. Pero bueno, ojalá que avance ese estudio entonces. Ojalá que sí, porque a veces media hora, 40 minutos hace muy bien al descanso cerebral y a la parte cognitiva y a la parte intelectual de las personas. Totalmente de acuerdo. Contame un poco de qué se trata, porque ustedes han hecho un muestreo, este estudio se basa en un muestreo realmente bastante grande. Han tomado prácticamente 3.242 personas, han hecho estudios de tecnología también auxiliar como resonancia magnética, y habla eminentemente sobre todo lo que es el tema de la hiperactividad en los chicos, ¿no? De alguna manera. Claro. ¿Cómo pueden definir lo que han encontrado a través de este estudio? Sí, en realidad no es un estudio nuestro, es un estudio de la Universidad de Raboul de Holanda, sí. Que se publicó en la revista The Lancet of Psychiatry, que en realidad lo que muestran es que los chicos o las personas con este diagnóstico de trastorno por déficit de atención presentan un volumen total del cerebro con 5 regiones de este cerebro más pequeños que las personas que no tienen este diagnóstico. Eso se hizo en una población muy grande, con lo cual es un estudio robusto y digamos importante dentro del ámbito científico. Ya se venía hablando ya hace tiempo
de un origen neurobiológico, sobre todo del trastorno por déficit de atención. Con esto descartamos que sea un trastorno o un origen psicológico, producto, vamos a decir, de algo más ambiental o de una responsabilidad solo parental. Entonces, este origen más neurobiológico, que ya se viene hablando hace muchos años atrás, quizás con estos estudios más robustos, con una población o con un muestreo mucho más amplio, sustentan un poco esta base neurobiológica de la cual se venía ya hablando. Correcto. Y de alguna forma, este tema del cual estamos hablando, estas fases cerebrales, estas áreas cerebrales que están de alguna forma sensiblemente alteradas, ¿cuáles son? Bueno, en realidad se habla de un núcleo caudado o de un putamen o de núcleos accumbens o de la amígdala o del hipocampo que se presenta en un tamaño más pequeño. Esto es algo muy específico y solamente por ahí lo podrían llegar a localizar o entender personas que están más relacionadas al ámbito de la medicina. Lo que se sabe es que hay un área del cerebro, sobre todo la parte el área prefrontal del cerebro, que para ubicarla es el área que está ubicada, vamos a decir, en la frente, vamos a decir, no el área frontal del cerebro. Lo que se sabe es que hay una menor irrigación sanguínea ahí, porque los déficits en realidad se presentan en las funciones que están ubicadas en el área o prefrontal del cerebro. Bien. Que tienen que ver justamente con la atención, la toma de decisiones, la planificación y la organización, la inhibición, que es mi capacidad de poder frenar ese impulso, frenar ese estímulo al cual yo me veo obligado a actuar, pero cuando tengo la inhibición o ese freno, digamos, freno ese impulso. Que este es el eje central del trastorno por déficit de atención. O sea, las personas que presentan esta dificultad o este diagnóstico presentan un déficit en la capacidad inhibitoria, con lo cual actúan mucho más por impulso. Y presentan un déficit en todo lo que llamamos las funciones ejecutivas, que son estas funciones que vengo mencionando anteriormente, que tienen que ver con el lóbulo prefrontal. ¿Es de alguna forma el niño ese más desenfadado, más más movedizo, más contestatario a veces en el grado, ¿no? El que lleva este Exactamente. síndrome. Las características del déficit de atención son, por un lado, chicos con dificultad para sostener la atención en una actividad que requiere, digamos, esfuerzo cognitivo. Esto es muy importante diferenciarlo porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que mi hijo pasa horas frente a la Play o frente a un juego o una actividad que le guste y no se dispersa, y cuando tiene que estudiar 10 minutos se dispersa? Entonces, esto es muy, muy importante aclararlo, Alejandro, porque a veces se confunde, como que el chico presta atención solo a lo que quiere o a lo que le interesa, y no a lo que implica un esfuerzo mental o una obligación. Justamente la atención se mide cuando una tarea requiere esfuerzo mental sostenido. O sea, algo que yo no me gusta hacer, pero que tengo que hacer, como por ejemplo la escuela. Entonces, frente a una tarea que requiere esfuerzo mental sostenido, ahí es donde realmente debo activar las redes atencionales necesarias para poder prestar atención. El chico con un déficit en estas áreas realmente no puede sostener la atención durante un periodo de tiempo determinado o el necesario en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. Pero no es solo un problema atencional, porque si bien se llama trastorno por déficit de atención, no solo hablamos de un problema atencional, sino que hablamos de un déficit en las funciones ejecutivas. Que las funciones ejecutivas están localizadas en el lóbulo prefrontal que describía antes, que para volver a ubicarlo está en el área, digamos así, como está la frente. En esa área se ubican las funciones de organización, planificación, inhibición, por ejemplo, toma de decisiones, mi capacidad, como decía antes, de inhibir o de, digamos, de frenar una respuesta. Entonces, el chico que no puede organizarse, planificar bien las tareas, inhibir las respuestas, es el chico que justamente falla en la ejecución de las cosas. Por ahí tiene la intención de hacerla, pero cuando tiene que hacerlo falla, ¿no? Sí. Entonces, por ahí vamos a poner un ejemplo. Un chico que, no sé, arranca el colegio y dice, mamá, este año no me voy a llevar ninguna materia, me voy a proponer, y tiene el deseo, la intención de aprobar y de no tener dificultad, pero cuando tiene que sentarse a estudiar, no puede sostener la atención en la tarea,
no puede organizar el material escolar, no puede planificar los tiempos o el horario de estudio, y cuando le viene una distracción o algo que lo motiva más a hacer, no puede inhibir el impulso y dejar en un segundo plano esa distracción, vamos a decir. Ahora, Entonces, los padres que te estamos escuchando, Paula, estamos pensando cuál es el cutoff, cuál es el punto de corte en la característica que tienen nuestros hijos. Por ejemplo, yo que tengo uno de 10 años recién cumplido, en donde de pronto pasa de la tablet a leer una revista de aventuras, de superhéroes, pasa a la televisión, pasa a jugar al ludo, por ejemplo, y de pronto sabemos que hay una cuestión muy natural y muy normal en los chicos. Lógico. Hoy vemos una población que tal cual. Yo estas características que estoy describiendo, cada uno ya habrá identificado, digamos, 10.000 familiares o conocidos que les pasa esto. En realidad, a ver, la diferencia es, si bien hoy tenemos una generación de chicos mucho más dispersos, porque también las nuevas tecnologías y la promoción del multitasking, o lo que llamamos la multitarea, hoy está como bien visto esto de estar haciendo muchas cosas a la vez. Hemos perdido el hábito de hacer foco o de jugar o de hacer una actividad por vez. Si uno ve o piensa en un preadolescente o adolescente, se lo imagina, ¿no?, con la tablet, el teléfono y la computadora y el Netflix todo prendido a la vez. Entonces esto realmente dificulta la concentración y el foco. Pero no significa que ese chico tenga este diagnóstico. Para arribar a este diagnóstico no hace falta ver una característica que sea de inatención o de desorganización, sobre todo escolar, sino que necesitamos hacer una evaluación mucho más profunda, hecha por un especialista en el tema. Necesitamos tener primero una consulta médica, luego una evaluación neurocognitiva o neuropsicológica, que en realidad consiste en una batería de test neuropsicológicos o cognitivos que evalúan mucho más en detalle lo que es la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, que son estas funciones que vengo explicando. Después de esta evaluación, que lleva su tiempo, digamos, hacerla, o sea, requiere, por ejemplo, de 4 horas, Sí. Esa evaluación arroja unos resultados donde nos dice más fehacientemente si ese chico en las pruebas o en los test cognitivos presenta una falla o no, y ese test a su vez no es válido en sí mismo, sino que tiene que ser interpretado por el médico o el especialista derivante, y tiene que analizar además que esa dificultad en las distintas funciones cognitivas se presente no solo en un solo contexto, sino en al menos 2 contextos. Por ejemplo, supongamos que el chico le va en los test y funciona mal en la casa, pero en la escuela funciona bien, ¿sí? Entonces eso no es suficiente. Tiene que el chico presentar dificultades al menos en 2 contextos, que normalmente son la casa y la escuela. Una mayor globalización en los problemas, digamos. Exactamente, como más generalización de los problemas. O sea, el chico tiene que presentar estas dificultades en más de 2 ámbitos. Entonces el profesional médico de la salud que deriva esta evaluación interpreta estos resultados, los integra con toda la información familiar o escolar que el chico proviene, porque esto también es muy importante. No nos olvidemos que a veces hay chicos, por ejemplo, muy inteligentes, con un desarrollo cognitivo muy importante, donde por ahí pasan algunos test cognitivos porque tienen altas capacidades, entonces compensan, pero uno ve que en la vida real, en el colegio, en la casa, funcionan de otra manera. Entonces eso uno lo tiene en cuenta para determinar el diagnóstico. Bien, esto El se puede dar, diagnóstico siempre es clínico. perdona que te interrumpa, se puede dar o se puede exacerbar en alguna época de crisis en alguna de estas áreas. Por ejemplo, podría existir una crisis familiar, como también podría haber una muy buena relación intrafamiliar, pero puede haber alguna crisis dentro de la parte escolar. ¿Esto puede ser que exacerbe un marco sin que haya una definida clasificación de enfermedad y que se crea que se está teniendo delante de uno a un niño con un síndrome de hiperactividad? Mira, siempre lo ambiental va a hacer que eso se exacerbe o se minimice, pero no es el causante del problema, no es la causa. El problema ya vimos que era orgánico. Exacto, el trastorno es neurobiológico, con lo cual el chico ya nace con estas condiciones. Luego, Sí. lo ambiental lo exacerba para peor o para mejor. Sí. ¿Qué significa? Si el chico ya presenta estos problemas, pero presenta, por ejemplo, un contexto familiar o escolar, no siempre tiene que ser familiar, Sí. digamos, escolar,
caótico, desorganizado, o una crisis puntual, o una situación puntual difícil, puede ser que estos síntomas se exacerben, o sea, negativamente. Si por el contrario, el chico nace con estas condiciones, pero encuentra un contexto o presenta un contexto, ya sea familiar o escolar, contenedor, comprensivo, que entiende de las dificultades y que acompaña desde un primer momento al chico en esto, probablemente esta patología, vamos a decir, esta sintomatología mejore. No se va a desaparecer. Una reeducación neurológica, digamos, de alguna forma. Vamos, más que neurológica es psicoeducativa, llamémosle, ¿no? Entender que este chico no lo hace a propósito, este chico no es que se dispersa porque quiere, este chico no es que no se organiza porque es un desvolado, sino que realmente no puede. Y que hay que brindarle las herramientas para que el chico estas habilidades que hoy no tiene tan desarrolladas las pueda ir entrenando. ¿Cuáles serían? Esto requiere, sí. ¿Cuáles serían esas herramientas? Las herramientas serían, por un lado, primero tener un buen diagnóstico. Un diagnóstico hecho con certeza, un diagnóstico serio y hecho por profesionales con especialidad en el tema. Lo cual esto es muy, muy importante aclararlo porque acá no hace falta una opinión, una mirada o que la maestra le parezca que tiene déficit de atención o que a la mamá porque leyó en internet o porque escuchó esta nota o porque leyó la nota en el Clarín ya asemeje que su hijo tiene este diagnóstico. Eso es erróneo. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos que hacer. Sí puede ser una señal de alarma en la cual uno inicia un proceso de evaluación diagnóstica. Esto es bueno, digamos, decir, si uno es un alumno, un hijo, un amigo con estas características, bueno, por ahí amerita una consulta. Después de la consulta y la evaluación pertinente que mencioné antes, uno establece por sí o por no el diagnóstico. Dentro del diagnóstico están los que tienen mayor nivel de hiperactividad o no, o los que son, digamos, más graves, más moderados o más leves. Esto también hay que diferenciarlo. Una vez que uno establece el diagnóstico, los tratamientos basados en evidencia, ¿qué significa esto? Que los tratamientos que hoy sabemos que funcionan y son efectivos para el tratamiento de este perfil diagnóstico son, por un lado, la terapia de orientación cognitiva, la rehabilitación, digamos, todo lo que es las funciones ejecutivas y la atención, y en algunos casos, cuando el chico lo necesita, porque no siempre es algo que uno prescribe de entrada, es un posible tratamiento farmacológico. Que no siempre es indispensable, ¿no? ¿Cómo? Que no siempre es indispensable. No siempre es necesario. A ver, hablando de niños, uno siempre, yo no soy psiquiatra, no soy médica, soy psicóloga, pero bueno, trabajo en un equipo interdisciplinario y lo compartimos esto en el equipo, es que uno no va a dar la medicación de entrada. Y además la medicación sola, sin un tratamiento psicoterapéutico, tampoco sirve. Sí, uno tiene que arrancar con todas las herramientas terapéuticas que uno puede implementar. Entre ellas, la psicoterapia no trabaja solo con el chico. Es muy, muy importante trabajar con la escuela y con los padres. ¿Haciendo qué? Psicoeducando. Primero explicando sobre el diagnóstico, explicando cuáles son las dificultades y haciendo también un programa de intervención conjunta para saber qué herramientas son las que los docentes tienen que usar dentro del aula y qué cosas son los que los padres tienen que empezar a trabajar dentro del hogar. Paula, hasta donde te escucho, yo interpreto que estamos hablando de una enfermedad. Claramente, sí, es un trastorno psiquiátrico. ¿Y por qué, de alguna forma, las instituciones responsables de atender económicamente todo lo que es una terapéutica de una enfermedad no tiene tabulado, no tiene concatenado dentro de, o contemplada, sería la palabra, dentro de su programa la asistencia de esto que de alguna forma, por lo que me estás diciendo, desde el punto de vista particular o individual, debe ser demasiado más que oneroso, ¿no? Es oneroso, pero bueno, depende un poco el lugar donde uno esté, tiene más o menos equipo profesional que lo aborde. Hay, por ejemplo, no sé en el caso de Paraná, pero en Buenos Aires hay instituciones públicas, hospitales públicos donde se trabaja con esto. Acá es muy importante también distinguir algo, Alejandro, que es la escuela psicológica o médica de la cual uno provenga, porque si hablamos de escuelas como el psicoanálisis o escuelas más humanistas, a veces yo he escuchado, digamos, no creen o descreen de este diagnóstico, entonces ese es un problema, porque alguien que descree de un diagnóstico no tiene las herramientas suficientes para ayudar al paciente en esto. Entonces acá me parece que los que estamos en la comunidad, tanto médica como psicológica, debemos unirnos y pensar que más allá de la escuela que cada uno tenga, esto es un
diagnóstico, como muchos otros en la infancia, como el trastorno de ansiedad, como los trastornos del ánimo, como los trastornos del aprendizaje. Sí. Tenemos que, la nomenclatura está en el DSM-5, que es el último manual de psiquiatría. Debemos unirnos en que esto sea incluido dentro de los planes de tratamiento de salud o de los planes del servicio de salud en todos los hospitales o las instituciones, tanto privadas como públicas. A veces concatenar todo esto con la escuela no es tan fácil, por ejemplo. Y de alguna Depende de la escuela y depende de la apertura de la escuela. Normalmente, cuando encontramos docentes y directivos abiertos y con ganas de ayudar al alumno y con ganas de que el profesional de la salud los asesore, es mucho más fácil el trabajo. Cuando encontramos escuelas donde se oponen a este diagnóstico, donde tienen un prejuicio por desconocimiento, porque yo creo que el prejuicio siempre tiene una base de desconocimiento, encontramos escuelas más resistentes y ahí es donde encontramos una barrera para ayudar al alumno. Siempre igual uno intenta, bajo un aspecto u otro, ayudarle de alguna manera, ¿no? Pero es fundamental que la escuela sea una herramienta que nos ayude, sobre todo los chicos que permanecen muchas horas dentro de la escuela. Sí, de Porque pronto donde en el interior a veces tenemos algunos agujeros negros, como por ejemplo con el autismo, que realmente no está contemplado a nivel escolar. El trabajo de auxiliares terapéuticos, el trabajo en equipo es una problemática muy grande. Acá Entre Ríos tiene aproximadamente tabulado cerca de 100 pacientes con autismo y realmente todo lo que se hace de alguna forma y al respecto es a base de pulmón familiar. Con este tema pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, sí, pasa en todo el país, Alejandro. En Buenos Aires también nos pasa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires o en algunos factores de la capital. Por eso te digo, acá me parece que depende un poco el nivel de apertura y formación docente o a nivel escuela que tengan. Por suerte, cada vez vemos, o por lo menos desde este ámbito donde trabajamos, vemos más escuelas que se encuentran interesadas en que sus docentes reciban formación respecto a lo que es la dislexia, lo que es el ADD o el déficit de atención, lo que es el autismo, lo que son las distintas patologías que presentan sus alumnos, vamos a decir. Y todo lo que es la formación en neurociencias o conocer acerca de cómo funciona el cerebro es indispensable a la hora de hablar de educación, porque el docente está educando a personas con cerebros totalmente diferentes y tiene que también adaptar ese currícula o ese contenido educacional a ese cerebro o esa persona que está recibiendo esa información. Entonces tiene que conocer acerca de los procesos que a veces en muchos casos funcionan de una manera más normatizada o bien, y en otros casos presentan dificultades o déficit. Y ahí es donde tenemos que adaptar ese programa específico para esa población. En el caso del déficit de atención es una población alta, se habla estas son estadísticas internacionales, pero se habla entre el 3 y el 7% de la población que presenta este diagnóstico, entonces hablamos de una población bastante elevada. No hay diagnóstico así, perdón, no hay sospechas de alguna reacción geográfica, ecográfica, digamos, de un ecosistema que sea causante de esta situación, o es un reparto al azar dentro de la población mundial? No, es la neurobiología de cada individuo. No, eso sí tiene un alto componente genético. Se sabe que un chico que presenta este diagnóstico, hay una estimación de que algún familiar, padre, madre, abuelo, tío, alguien de la línea familiar presentó este diagnóstico. Por ahí antes no se sabía, no era diagnosticado, pero cuando uno se encuentra con la familia, encuentra que al papá o a la mamá o a algún tío le pasó esto también previamente. Los trastornos psiquiátricos, sobre todo este trastorno, tiene una alta comorbilidad, vamos a decir, o una alta carga genética. No tiene que ver con el ambiente, no hay un ambiente que sea más favorecedor o no de este diagnóstico. Sí se sabe que es un poquito más prevalente o más frecuente en varones que en nenas. Es una prevalencia que es mínima, pero sí es un poquito más frecuente en varones. ¿Y hay alguna tendencia a que pueda estar en aumento este porcentaje o en disminución? Por ahora no. Sí, por ahí hoy hablamos más de déficit de atención y parece que hubiera más chicos con este diagnóstico porque se los detecta más tempranamente y hoy sabemos de lo que se está hablando, ¿no? Sí. Pero, no es que haya un aumento porque lo social aumenta. Sí es cierto que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, vivimos en una cultura
digamos, inmersa en mucha cuestión, vamos a decir, de multitasking, lo que decía antes, que esto no es favorecedor, pero no es el causante. Puede ser el Problemas agravante. tóxicos, por ejemplo. ¿Cómo? Problemas tóxicos, por ejemplo. Ecotoxicidad. No, por ahora no se sabe nada de eso. Ahora, lo que sí es muy importante diferenciar que lo ambiental puede ser un empeorador o un potenciador positivo del diagnóstico, pero esto es algo con lo que los chicos nacen. Eso es muy importante aclararlo. Bien. Para que ustedes se den una idea, vamos a decir, uno a veces los trastornos mentales los pone como en un lugar medio desconocido, pero se olvida que tienen que ver con trastornos, si bien son mentales, son muy similares a los trastornos, vamos a decir, biológicos. Supongamos caso de diabetes. ¿Sí? Sí. Si a un chico se le diagnostica con diabetes o con celiaquía, vamos a poner esos dos diagnósticos, que hay muchos chicos con diabetes y con celiaquía. No es que haya aumentado la proporción de chicos diabéticos y celíacos, sino lo que se sabe es que hoy se diagnostican más tempranamente. ¿Qué haríamos si tenemos un chico celíaco o diabético en el colegio? ¿Habría que informarlo o no? En teoría sí. Claramente que sí, porque ese chico diabético o celíaco tiene que, por ejemplo, en la hora de la merienda no recibir determinados alimentos que no está en condiciones de consumir. Correcto. ¿Sería bueno hablar del diagnóstico de ese chico? A nivel... ¿Escolar, a nivel familiar? Indudablemente que sí. Indudablemente, porque si no le estamos haciendo un daño, digamos. Si la familia o los amigos no saben que ese chico tiene celiaquía, digamos, van a brindarle los alimentos que el chico no necesita. ¿Ese chico va a ser celíaco y diabético toda la vida? Sí. ¿Su celiaquía o su diabetes va a empeorar o va a mejorar de acuerdo al contexto familiar? Y sí, pero no es el causante, no es porque el chico tenga determinado contexto familiar o determinado contexto escolar es que va a producir la diabetes. Si vive en un contexto familiar, supongamos, que desde el primer momento lo cuidan, ayudan, arman un plan alimentario acorde al chico y lo acompañan en esto, probablemente ese chico presente este diagnóstico toda la vida, pero esté compensado. Si vive en un contexto familiar donde no se entiende este diagnóstico, no se detecta a tiempo y no se le brinda la alimentación necesaria, probablemente este cuadro empeore. Lo mismo lo tenemos que asemejar con las diferencias, ¿no?, que haya con los trastornos psiquiátricos. No sé si con eso logro aclarar un poco la concepción, ¿no? Sí, por supuesto que sí, mucho más que claro, realmente. Y... es lo mismo, yo siempre cuando hablamos con los padres ponemos el ejemplo porque a veces se tiene como un prejuicio, un miedo a, bueno, ¿qué dirán si el colegio se entera que mi hijo tiene este diagnóstico? Mejor no lo digamos, lo van a etiquetar. Esas son como un poco las cosas que surgen. Una de las real. tantas características de los patitos feos escolares, ¿no? De alguna manera, es cierto. Sí, o hay muchos chicos que son expulsados de las escuelas, o que repiten, o que son echados. Y en realidad lo que hay que hacer es investigar el porqué, la causa. Por ahí la causa sea el trastorno por déficit de atención, o por ahí la causa sea otra. Sea alguna cuestión de trastorno del aprendizaje, sea una cuestión del trastorno del control de los impulsos. Hay muchísimos diagnósticos o sintomatologías que responden a cuadros que hay que detectar a tiempo y que hay que trabajar de acuerdo con, por supuesto, como decía antes, con psicoterapias basadas en evidencia, que significa que ya sabemos que son intervenciones psicoterapéuticas que funcionan para esa población. Eso es importantísimo, porque no porque tenga eso tiene que ir al psicólogo y cualquier psicoterapia va a ser válida, ¿no? Sí, tienen que ser terapias basadas en evidencia, o sea que haya un estudio previo o varios estudios previos que avalen que ese tipo de intervención es eficaz para ese diagnóstico. Volviendo a la celiaquía o a la diabetes, estamos en la misma. Hoy sabemos que el diabético tiene que ir a un especialista en diabetes y que esa dieta o ese, digamos, plan alimentario tiene que ser específico para el diabético, que no es lo mismo que para el celíaco. Bueno, de esto hablamos lo mismo, tiene que ser diagnosticado por un especialista y tratado por el tratamiento especializado o acorde para ese tipo de plan de terapia. ¿Algún plan de prioridades respecto a lograr este diagnóstico en, no hablemos en Capital Federal o en Gran Buenos Aires, sino en el interior del país? La temática así escalonada y por prioridad sería que un psicopedagogo, un neurólogo, ¿cómo verías tú la interconsulta ideal para llegar a un diagnóstico de certeza en un chico con este síndrome de hiperactividad o con características de hiperactividad? No lo rotulemos de entrada.
Claro, a ver, primero pienso que todos los profesionales de la educación y de la salud y la población en general sería esto un ideal, ¿no? Que sobre todo los profesionales de la salud estemos al tanto de cuáles son los trastornos típicos de la infancia y sepamos y tengamos la información necesaria para poder detectarlo. Normalmente este diagnóstico a veces lo detectan, ¿no? Los propios papás dentro de casa o la docente o el pediatra. Pero muchas veces sucede que ninguno de ellos tiene por ahí la información necesaria o la formación necesaria para entender bien el diagnóstico. Lo que nosotros sugerimos es que siempre la primera consulta sea con un especialista en este tema. Normalmente puede ser un neurólogo o un psiquiatra, pero también puede ser un psicólogo, digamos, ¿no? No tiene por qué ser un médico, pero los médicos sí quizás tienen como un parámetro o una base, digamos, de conocimiento de todos los trastornos dentro de la infancia, porque hay veces puede venir el chico con estas características de inatención, desorganización, hiperactividad, movedizo, pero resulta que el diagnóstico no necesariamente tiene que ser ADD o TDA. Paula, Puede ser otro trastorno del desarrollo. ¿cuál es el espectro de edad donde más se nota esto, donde más se pone de manifiesto? Normalmente cuando el chico empieza el colegio o la edad escolar, pero hay casos donde se detecta desde el jardín de infantes. La edad de diagnóstico antes era los 7 años, ahora se fue bajando y es que los niños deben presentar esta sintomatología al menos antes de los 12 años. ¿Sí? O sea, puede presentarlo a los 5, a los 6, pero hasta en toda la etapa o periodo de escuela primaria. Se tiene que notar alguna de estas sintomatologías. Bien. Bueno, el tema es, el diagnóstico indudablemente tiene que ser multidisciplinario y gracias a Dios ahora, de acuerdo a lo que yo escucho de parte tuya y de lo que leí, hay una forma confirmatoria que es o una resonancia o una magnética para saber las áreas alteradas de todas estas, de esta esfera neurológica del sistema nervioso central que eminentemente está dada en la parte frontal y prefrontal, ¿no?, del cerebro. Pero no nos olvidemos, Alejandro, que esta es una cuestión de dificultad funcional, que no Sí. siempre se ve en una resonancia ni en un estudio neurobiológico. No es muy visible. Neurológico, perdóname. No. La resonancia siempre se pide como rutina y todos los estudios neurológicos se piden como rutina, pero no siempre ahí sale la dificultad. No es un Esperemos que la confirmatorio. ciencia siga avanzando como para que al hacer un estudio de este tipo ya con eso solo se detecte. Acá Bien. necesitamos este estudio para desconfirmar o descartar que no se trate de una epilepsia, no se trate de otro tipo de patología. Sí. Lo que decíamos antes es que el diagnóstico siempre es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa? Que el médico clínico, en base a la resonancia, en base a la evaluación neurocognitiva, que te diría que es lo más importante, porque ahí es donde realmente se ve como una radiografía de cómo está funcionando ese cerebro, esas funciones cerebrales importantes a la hora de la ejecución de la atención, más toda la evaluación que uno hace más ambiental, llamémosle, ¿no?, donde recibe cuestionarios o informes de la escuela, información de la familia, ¿no?, donde uno ve cómo funciona ese chico en la vida diaria, se junta toda esa información y de ahí se establece por sí o por no el diagnóstico. Un archivo polifacético de toda su estructura de vida diaria, de alguna forma, que Fundamental, conforma sí, fundamental. un diagnóstico prácticamente irrefutable de alguna manera y los descartes correspondientes. Bueno, Los descartes correspondientes es muy importante porque a veces puede haber comorbilidad, que significa que haya algún trastorno asociado. sí, Puede que sí. este chico presente un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad asociado a, por ejemplo, un trastorno del aprendizaje como puede ser la dislexia, Sí. o una epilepsia, Sí. o un trastorno de ansiedad, o un trastorno del Asperger. ánimo. Sí, un Asperger Puede haber también. por ejemplo. comorbilidad o trastornos asociados, eso sí, desde luego. Más que clara tu explicación, realmente te agradecemos muchísimo porque si bien era entendible la nota, todo lo que te explayaste y nos deja tranquilo a todos aquellos que, como te decía, tenemos un hijo que salta de una revista a la tablet, de la tablet a la televisión, de la televisión a otro elemento de distracción, a veces nos causa un poco de preocupación, pero más detalle que imposible. Realmente te agradezco mucho Bueno. a ti y eminentemente a INECO que se ha presentado de alguna forma como un interlocutor válido. Ustedes están en Capital Federal, en calle Pacheco de Melo, creo, ¿no? Exactamente, en el barrio de La Recoleta, en Pacheco de Melo, al 1860 es la numeración entre Callao y Ayacucho. Y la Igualmente, gente... sí. a ver, yo animo a las
familias a que obviamente visiten nuestra web, donde ahí hay muchísima información sobre este diagnóstico y otros diagnósticos también. Hay páginas web, digamos, hay asociaciones del TDA, hay muchísima información rondando que tenemos al alcance de la mano, que se animen a leer, a informarse, porque creo que esto es algo de lo cual tenemos que primero conocer para después poder pensar una posible solución. INECO tiene su página que es www.ineco.org.ar. Exactamente. Ah, bueno, si están en la Ahí otra... pueden visitarnos, pueden hacernos cualquier consulta que necesiten. Tenemos programas, por ejemplo, de evaluación intensiva para los pacientes, por ejemplo, que no son de Buenos Aires, donde por ahí se puede organizar unos días donde el paciente venga, tenga una consulta primero médica, tenga una evaluación neuropsicológica, que es lo que mencionaba yo antes, y en base a eso cualquier otro tipo de indicación que el médico indique, ya sea una resonancia, lo que sea, y por ahí en una semana o en pocos días el paciente se va a una respuesta. Bien. Para consultas así tipo turnos, tenemos el 48120010 de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, con el 011 antes. 011 antes. Pero normalmente en el interior siempre usamos un poquito más las páginas de internet que nos tienen más cerca del mundo, y de alguna forma recalcar que www.ineco.org de organización.ar es una forma de saber de qué se trata, cómo están y cómo contactarlos a ustedes. Seguramente, no duden en contactarnos, ahí está también un mail de referencia, cualquier duda no duden en escribirnos. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido una nota hermosa, nos ha dejado más que tranquilo de alguna forma y nos aclara de alguna forma que es un trabajo eminentemente multidisciplinario: hogar, escuela, club, amigos, grupo de familia, y que de alguna forma, si bien tiene una estrictez en su terapéutica, se puede hacer mucho y se puede contener muchísimo la evolución de esta enfermedad, ¿no es así? Es una enfermedad que cuanto antes se detecte, cuanto antes se diagnostique, más allá de lo doloroso que puede ser, pero es algo súper tratable, súper, vamos a decir, más común o más frecuente de lo que uno cree, y la verdad que cuanto antes se detecte, mejor pronóstico tiene la vida y la calidad de vida, no solo del chico, sino de la familia y de las personas que acompañan al niño. Paula, mil gracias, muy amable, y en cualquier momento seguimos en contacto. Por favor, gracias a vos, Alejandro, y un saludo a toda la población de Paraná. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hemos estado con la licenciada Paula Tripicchio de INECO, el Instituto de Neurobiología Cognitiva de Buenos Aires, y estuvimos hablando de un tema que muchas veces nos preocupa como padres, como docentes y como terapeutas. Realmente mucho más que clara su expresión, mucho más que interesante, digamos, saber y levantar el ánimo respecto a que hay cosas que no son de resignación, sino que son de tratamiento. Para ustedes, si tienen algún tipo de duda al respecto de cómo llegar a contactar con gente especializada en el tema, pueden acercarse a nuestra página www.alejandrocarra.com o en SMS o WhatsApp en el 156 115 772. Hemos hablado de algo que teníamos pendiente, que son los síndromes de atención en niños hiperactivos, el TDAH. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Agradecemos a nuestros sponsors, a Parrilla Don Charras, a dimaco.com.ar. También agradecemos a Atelier Dictus de Antonio Comaleras, a la empresa Sauce Grande con sus artículos de limpieza. Y nada, nos veremos como todos los días de 14 a 15 por esta emisora, y hasta mañana. Gracias, Gaby, por tu presencia y tu apoyo. Y hasta mañana. Nos ha comido una nota muy interesante casi todo el programa. Seguramente da como para comentar muchísimo, pero evidentemente ya abordamos el tiempo. Ha sido muy fructífero, más que interesante, con nuevas perspectivas, muy aclaratorio todo lo que ha explicado tu entrevistada. Y tranquilizante para los padres, además. Será hasta mañana, Alejandro. Chau, hasta mañana, Gaby.
some